apóyanos suscribiéndote a este canal. Con tu ayuda podremos adquirir audios, videos, textos y libros, preservando el legado que nos dejó el venerable maestro Samael Aun Weor. Voy a desarrollar el temario y luego vamos a la práctica, mis caros hermanos. ¿Qué es la mente? Obviamente, tenemos realmente muchas mentes, porque tenemos muchos yoes. Ya saben ustedes que los yoes personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Cada uno de esos yoes demonios tiene su propia mente. Así pues, cuando se habla de una mente, no se está hablando con entera claridad. Mejor es pensar en las muchas mentes y así la comprensión se hace más evidente. Ciertamente cada uno de nosotros parece un barco cargado de mucha tripulación, de muchos pasajeros. Cada uno de esos yoes es un pasajero. Y cada pasajero tiene su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, sus propios conceptos, etcétera, etcétera. Cuando cualquiera de esos yoes, por ejemplo, se entusiasma por la gnosis, jura lealtad. Desafortunadamente, mucho más tarde, es desplazado por otro yo que no le interesa la gnosis. Y entonces, como es natural, el sujeto se retira de nuestro movimiento. Cuando uno de esos yoes jura amor eterno, por ejemplo, a una mujer, parece como si todo marchara bien, ¿verdad? Pero más tarde sucede que otro yo desplaza al que juró y a ese nuevo no le interesa absolutamente tal juramento. Entonces se retira de la pobre mujer y ésta queda naturalmente defraudada. Así pues, mis caros hermanos, comprendiendo que la mente es múltiple porque tenemos muchas mentes, ahondemos un poco más en esta. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real, la verdad, a través del éxtasis, del samadhi? ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Es muy interesante, mis caros hermanos, muy interesante. Reflexionen, por favor, reflexionen. Se trata, ante todo, de conseguir la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar al éxtasis, al samadhi. Empero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio? Dentro de nosotros mismos tenemos múltiples yoes que viven disputándose por la supremacía. En estas condiciones, obviamente se hace difícil conseguir ese silencio y esa quietud. Pues los yoes pendencieros y gritones realmente no lo permiten. Entonces, ¿qué hacer?
se necesita, mis caros hermanos, primero que todo, colocarse en una postura cómoda. Entiendo que en el lumicial, en sala de meditación, conviene estar sentado, sí, pero con el cuerpo relajado. Ningún músculo debe hallarse en tensión. En la casa es diferente, allí puede uno acostarse en su cama con la estrella flamígera, posición de 5 puntas, es decir, piernas y brazos abiertos, cuerpo relajado, y entrar en meditación. O posición de hombre muerto, la famosa Sebatsani oriental, la postura de un cadáver, los talones juntos, brazos a lo largo de los costados, el cuerpo completamente relajado, etc. Pero repito, dispensen ustedes que repita. En el lumicial, en sala de meditación, debemos estar sentados, obviamente. Sí, pero con el cuerpo relajado. Entendido esto, mis caros hermanos, entonces entramos en la técnica propiamente dicha de la meditación. Cerremos los ojos. Conviene que los tengamos cerrados para que las sensaciones del mundo exterior, percepciones, en fin, todos los objetos del mundo físico, zonas, cosas, no nos distraigan. Ahora, conviene poner atención, tener la mente quieta, en silencio, por dentro y por fuera. Repito, esto solamente es posible estando atentos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes no están atentos, ¿cómo van a tener la mente quieta y en silencio? Les viene un pensamiento, les viene otro, un deseo, cualquier cosa de esas y ya la mente no está quieta ni en silencio. Desafortunadamente, hermanos, no es tan fácil estar atentos. Surge inevitablemente eso que podríamos llamar inatención. Hay pues dos estados, el de atención y el de inatención. ¿Comprendido? Si queremos estar atentos, surge lo opuesto, la inatención. ¿Y qué es lo que causa la inatención? Obviamente, los yoes que cargamos dentro, ¿verdad? Recuerdos, deseos, emociones, pasiones, acontecimientos del día, del mes, del año o de los años, memoria, rencores, resentimientos, etc. Eso es obvio.
¿Qué hacer entonces con toda esa multiplicidad del yo? ¿Qué hacer con esa inatención? Observarla, mis caros hermanos, observarla. Cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención, cuando de verdad las mira en forma detallada y sin tomar partido por esto o por aquello, en esa misma observación de lo que es inatento, surge la real atención. Cuando ésta surge, la mente queda quieta y en silencio. Quiero que ustedes sepan que cuando la mente está quieta, que cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Eso es claro. En esos instantes la esencia se desembotella para experimentar en el mundo de lo real. En esa o en esos, mejor dijera, estados de lucidez plena, venimos a experimentar cierto elemento que transforma radicalmente, que nos da ánimo, que nos refuerza para la batalla, para la lucha. ¿Entendido? Hay un dicho antiguo que dice, nócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Cuando uno está observando lo que hay de inatento, surgen naturalmente diversas cosas. Cualquier pensamiento debe ser debidamente comprendido y olvidado. Cualquier deseo, cualquier sentimiento. Todo lo que vaya apareciendo después de ser comprendido a fondo debe olvidarse. Es claro que la procesión esa de deseos, pensamientos, emociones, etc., tiene un comienzo y tiene un fin. Realmente tal procesión está constituida por todos los yoes. Yoes de la ira, yoes de la envidia, yoes del odio, yoes de la lujuria, yoes del resentimiento, yoes de tales o cuales escenas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Verlo, todo eso. Comprender cada uno de esos detalles. Se está uno conociendo a sí mismo, ¿verdad? Solo conociéndose a sí mismo puede conocer al universo y a los dioses, de acuerdo con la máxima de Tales de Mileto, allá en la antigua Grecia, cuando todavía existían los misterios de Eleusis en el mundo físico. No es posible llegar uno a la experiencia de lo real sin haberse conocido a sí mismo profundamente. Y eso es lo que se hace cuando uno está en meditación. Se está conociendo a fondo, íntegramente, tal cual es. Resultado, viene la experiencia de lo real. Porque conociéndose a sí mismo, se conoce todo lo que existe en el infinito. Eso es obvio. Distíngase entre lo que es una mente que está quieta a la fuerza, violentamente,
es decir, que está aquietada a la brava, como dijéramos, y lo que es una mente que realmente está quieta en forma espontánea y pura. Distíngase entre una mente que está silenciada violentamente y una mente que está en silencio. Cuando la mente está aquietada violentamente, no está quieta. Lucha por moverse en sus fondos más profundos. Y cuando la mente está silenciada violentamente, tampoco está en silencio. Grita en sus fondos. Total, ese camino así resulta estéril. La quietud y el silencio deben surgir en forma espontánea y pura. Surgen cuando la procesión esa de recuerdos, pasiones, deseos, defectos, etc., concluye. En esos instantes es cuando la conciencia logra desenfrascarse para vivenciar lo que es real. Eso que no es del tiempo. Eso que es la verdad. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, todos reunidos en pleno santuario, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce, ostensiblemente, a la iluminación mística. Quien se conoce a sí mismo, no lo olviden, conoce al universo y a los dioses. Uno tiene que libertarse, mis caros hermanos, de la mente. Y eso solamente es posible a través de la meditación de Juan. La conciencia, desgraciadamente, está presa entre la cárcel de la mente. Obviamente, mientras la conciencia esté encerrada, la experiencia de lo real resulta imposible. Necesitamos luchar por nuestra libertad, mis caros hermanos. Recuerden que cada uno de vosotros está preso. Y lo grave es que no os dais cuenta de que estáis presos. Creéis que sois libres y no lo sois porque estáis presos. La cárcel de la mente es horrible. Allí, dentro de esa cárcel, está encerrada la conciencia. El alma, dijera, lo anímico, lo que verdaderamente vale la pena en nosotros. Estáis en una situación difícil y no os dais cuenta de que estáis en una situación difícil. Ven cuántas gentes se dedican a fortificar los barrotes de esa prisión. Ponen avisos en los periódicos, que la escuela tal, que le confiere a uno poderes extraordinarios en la mente, que le desarrolla a uno la fuerza mental, que ahí tiene técnicas extraordinarias para dominar por medio de la mente a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los que están presos hacen propaganda para que los demás sigan presos. ¡Qué horror! Desgraciadamente así es. Vosotros todos, mis caros hermanos, debéis comprender en forma íntegra la necesidad de libertaros de la mente para experimentar en el terreno de lo real. Y eso, repito, solamente es posible cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio.
No dejo de aclarar, y en esto no quiero ahorrar esfuerzos de ninguna especie, que el problema de cada uno de ustedes sentado aquí en la sala de la meditación consiste precisamente en la inatención. Todos queréis estar atentos. Desgraciadamente no lo lográis. Surge la inatención. Os distrae cualquier cosa. Desde el canto de un grillo hasta una bala de cañón, o el automóvil que pasa por la calle, o el último recuerdo de hace un ratito nomás. Posiblemente cuando estuvisteis conversando con tu comadre, con vuestro compadre, o tal vez con alguna novia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente que cuando llega la hora de estar atentos no se logra. Entonces es cuando verdaderamente debemos comprender esta técnica. Poner observación en la inatención. Es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en nosotros. Cuando uno observa, repito, aunque me haga cansón con tanto repetir, todos los detalles de la inatención, es obvio que por tal motivo ya hay atención. Pues bien, la atención plena, mis caros hermanos, nos da precisamente la lucidez del espíritu. La atención plena nos lleva a una quietud natural, espontánea y simple de la mente. La atención plena nos lleva a un silencio bellísimo, muy profundo de la mente. Lo curioso es que cuando uno está verdaderamente atento, cuando realmente está en silencio, ni siquiera se da cuenta que está en meditación. Aquella quietud y silencio es tan natural, son tan naturales, que se olvida uno de que está practicando un ejercicio. Bendito olvido, porque cuando eso sucede, viene la iluminación, el Sama. Ven, por ejemplo, hermanos, lo que sucede cuando uno está arrobado contemplando un cuadro de la naturaleza, o una película que le interesa, o a la mujer amada, o a un amanecer, un anochecer. Si realmente está uno arrobado en aquello, en esos instantes hay atención plena. Instantes de esos son los que necesitamos para llegar realmente a la iluminación. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena. Y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. Entonces viene de hecho la atención natural. Y eso es lo indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior, mística, profunda. Yo quiero, mis caros hermanos, que comprendáis todo esto, vosotros, pero que lo comprendáis a fondo. Necesitamos todos, libertarnos de las trabas de la mente, del batallar horroroso de los conceptos opuestos. Necesitamos zafarnos de entre todo ese mare magnum de opiniones, teorías, autores, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bello es, mis caros hermanos, poder uno estudiar, por ejemplo, en los registros acásicos de la naturaleza todas las maravillas de la tierra y de sus razas. Eso es asombroso. Si uno lee, por ejemplo, a la maestra Elena Petronila Blavatsky, resulta maravillosa cuando habla sobre cosmogénesis, antropogénesis, etc. Muy bello es tener una información intelectual sobre la raza polar, sobre los hiperbóreos, sobre los lemures, sobre los atlantes, etc. Pero otra cosa uno es experimentar eso en forma directa. Sucede que en los registros acásicos de la naturaleza, nosotros podemos experimentar en forma directa. Pero se hace necesario zafar a la conciencia dentro del intelecto. Con la conciencia emancipada, podemos revisar todos los archivos sellados de esta gran naturaleza. Viajar en el tiempo. Vivir en esas épocas antiguas. Primera, segunda, tercera, cuarta raza, etc. Recordar nuestras vidas anteriores, mis caros hermanos. Eso es formidable, ¿verdad? Pero sería imposible realmente todo esto si continuamos presos, metidos en esa horrible prisión de la mente. Quiero que os libertéis. Y esto se hace por medio de la meditación de fondo. Así pues, mis caros hermanos, reunidos en esta sala de meditación, debemos comprender la necesidad de emanciparnos cada vez más y más de los procesos de tipo intelectivo razonativo.